Encantada, Sergi, por concederme la entrevista, por estar aquí y compartir un ratito de tu tiempo conmigo y con toda la gente que está esperando ver lo que tienes que decir. Gracias Olivia por la propuesta. A ti. Bueno, cada vez preparo menos mis entrevistas. Escrito, me refiero. Tengo el tema, lo tengo en el aire, pero no quiero escribirlo porque si no como que se me disipa y creo que es importante el tema de hoy. Pero además, casi siempre lo que hago es que le pregunto a la gente de mi página en Facebook si tienen alguna pregunta y demás, y hay bastantes, por cierto, para ti. Entonces voy a dejar estas para el final y empiezo con las mías, si te parece bien. Ok. ¿Vale? Okay. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Quién es Sergi Torres? Quiero que tú te introduzcas a ti mismo, porque hay mucha gente que me dice, sí, pero ¿quién es este chaval? Pues venga, todo tuyo. El otro día en una entrevista de radio me hicieron la misma pregunta. ¿Ah, sí? Y respondía que para mí es la más difícil de responder. Así que no es la más fácil, es la más difícil para mí. Porque, ¿cómo expresar esto? Desde la pregunta se esperan cosas concretas, ¿no? Pues he hecho esto, he hecho aquello, bla, 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 ¿no? Pero en realidad no siento que me defina nada de lo que he hecho hasta ahora. Sí te puedo decir que he estudiado fisioterapia, que trabajé durante 10 años, que dejé eso porque sentí una llamada a hacer otra cosa, pero en realidad tampoco siento que me defina. No. Es una pregunta que si tuviera un botón para pasarte la pregunta que me... Bueno, espera, que te la voy a definir, porque no te estoy preguntando tu currículum. Cuando te pregunto quién es Sergi Torres es para que me responda el ser que hay ocupando el cuerpo de Sergi Torres. O sea, es una pregunta extensa, en profundidad. Es quién es Sergi Torres si lo sabes o si te acuerdas o en profundidad. No tengo palabras para poder describir esto, porque cuando voy a ese espacio, desde donde la pregunta que me haces me lleva, no encuentro palabras para poder describir esto. Es una sensación de totalidad o de plenitud que incluso te incluye a ti. Entonces es muy difícil ponerle palabras a eso, porque incluso veo como mi propio cerebro, a la hora de procesar la respuesta, no tiene herramientas para darle respuesta a esa pregunta. Maravilloso, pues ya me has contestado. Genial. Ahí es donde tendríamos que llegar todos, a poder decir eso de nosotros mismos. Eso sería fantástico. Ahí vamos. Ok, bueno, el tema de o del comienzo, ¿no? de la entrevista es un poco orientado a la gente que empieza a despertar. Porque cuando empiezas a despertar es como que tienes millones de preguntas que abruman, porque no todas tienen respuesta y la respuesta muchas veces no es fácil o va cambiando conforme tú vas cambiando, ¿sabes? Entonces, yo por mi propia experiencia y por la de las personas con las que hablo, cuando uno despierta al mundo espiritual, lo primero, o muchas personas, la primera cosa que encuentran es ¿cómo te lo explico? ¿Qué pasa con las partes que son negativas en el mundo? O sea, yo me acabo de despertar a este mundo espiritual y por una parte de mí está tan conectada que es todo tan maravilloso, tan excepcional, que de pronto miro, giro la cabeza, veo las noticias, veo lo que está sucediendo en otras partes del mundo donde todo es tan horrible. ¿Qué pasa ahí? Ahí nace ya un conflicto en esto no es posible, no puede ser que lo que yo estoy sintiendo no está en relación con lo que veo en el mundo. No sé si me sigues lo que quiero preguntarte. Es ¿cómo puedo creer en algo tan maravilloso? ¿Cómo puedo creer en la fuente, en esto tan maravilloso de la creación, cuando hay gente que está muriendo de hambre, gente que está sufriendo injusticias? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Claro, ¿Cómo casar eso? ¿Sabes? ¿Cómo verlo en equilibrio con mi nuevo mundo? Ya. De hecho, es uno de los intentos de muchas personas que empiezan a mirar ideas espirituales o conceptos espirituales, incluso prácticas. Intentan casar esos dos mundos, pero no son casables, no son unibles. Amor y miedo no son unibles, muerte y vida no son unibles. Entonces, sí que hay un primer paso donde uno se siente atraído a investigar
y a profundizar en el mundo espiritual. Pero hay un momento donde hay un cambio real, auténtico, donde la sensación de separación, de tú separado del resto, desaparece o se diluye. Entonces te das cuenta de que tú eres aquello que ves en la televisión. Y puedes empezar a descubrir esos espacios inconscientes donde aún estás matando a otros. Eso es muy intenso de ver. Incluso puede ser duro, pero es la paz o la sensación de integridad, de plenitud, la que te acompaña a disolver esa sensación de separación, de dos cosas, de dos mundos, yo y el otro. Por lo tanto, lo puedes mirar desde esa perspectiva de paz. Es decir, todo lo que ves lo traduces a la paz, lo puedes ver desde esa paz y te muestra un rango de comprensión de lo que ves mucho más amplio de cuando lo veías como que los otros son los que asesinan, los otros son los que mueren de hambre y yo no. No sé si respondo muy bien a la pregunta, pero Sí. es un cambio profundo de conciencia. ¿Y cómo haces ese clic, ese cambio? Porque yo te entiendo, pero ya llevo un tiempo despierta, bueno, intentando mantenerme. Pero para la gente que acaba de empezar y que además viven rodeados, porque yo tengo la suerte de que alrededor mío no lo tengo, pero hay gente que sí, que vive en unas familias con mucho, Yeah. ¿sabes? ¿Cómo hacer ese cambio de conciencia, ese clic interior? ¿Alguna herramienta? Ok. El cambio en sí, en esencia, ese clic, no lo podemos hacer nosotros. Es decir, nuestra forma de pensar, tal cual la usamos como humanos, no tiene la capacidad de hacer ese clic. Lo que sí podemos hacer es dirigirnos o enfocarnos hacia ese clic. ¿Cómo? Empezando a aprender a aceptar que cualquier cosa, cualquier emoción que uno pueda sentir, es ese ámbito más próximo, más cercano, que solemos rechazar ya de entrada. Cuando veo un asesinato en la televisión, siento rabia y rechazo el asesinato y rechazo lo que estoy sintiendo. Entonces se trataría, de forma muy simple, muy honesta, de pararse ahí, observar qué siento y empezar a ponerme en marcha, empezar a aprender, porque es un aprendizaje, aprender a aceptar aquello que estoy sintiendo justo en ese momento, sin ninguna pretensión de ver luces de colores ni un amor. No, muy honesto, ¿en qué punto estoy? Estoy en el punto en el que veo algo que me da la sensación que me genera rabia. Ok, voy a abrazar esto, voy a encargarme de eso. Esos para mí son los primeros pasos. O sea, es como separar lo que eres tú de lo que tú piensas, por alguna manera. ¿Sí? Sí, Es como lo que ves. convertirte en observador. ¿Es Eso eso? es, eso es. Y para poder observarlo, para que esa, digamos, desvinculación, por decirlo así, de lo que piensas y sientes, la acción es justo al revés. Es de acercamiento y de aceptación. Cuando yo lo rechazo es porque me estoy identificando con ello. Cuando yo lo puedo observar, entonces puedo aceptarlo y aprender a amarlo, es cuando realmente estoy empezando a desvincularme de eso, por llamarlo de alguna manera. Ok. Es paradójico, por Sí, eso muchas personas no saben cómo hacerlo. Hay un lío de términos, de sensaciones y da la sensación de que es muy difícil y no lo es en realidad. mira, estoy de acuerdo contigo. Entonces, siguiendo con el tema este, me gustaría que nos hablaras de los malos. Seguimos con el tema, ¿vale? Yo sigo Sí, profundizando, claro, por favor. aclarando ideas. Am, los malos, entre comillas, conocidos, no que sé, por poner un nombre, que nadie me juzgue por esto, Hitler, ¿vale? Uno así, seguro que hay gente que no lo considera malo. Yo hablo en todo entre comillas, ¿vale? Los buenos, como Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta. Ahora se me vienen más buenos que malos a la cabeza, pero bueno, esta dualidad en el mundo. ¿Cuál es la función que tienen y que han tenido? Sobre todo los malos me interesan más, porque los buenos ya lo entiendo, pero los malos, ¿cuál es esa función que han tenido a la hora? Porque todos trabajamos juntos y unidos. Yo lo creo así, todo forma parte de la unidad, tanto lo bueno como lo malo. ¿Cuál es la función de lo malo? ¿Sabes?
Ok. No me voy a atrever a decir cuál es la función de lo malo, pero sí te voy a decir qué función ha tenido conmigo. Y fue la siguiente, basado en la premisa de que todos estamos interconectados. Hitler está interconectado conmigo. Entonces, si yo miro a Hitler y miro lo que representa para mí, veré que todo lo que yo pienso acerca de él, lo estoy pensando yo. Entonces, lo que hace él conmigo es mostrarme un espacio de mí que yo sin él no podría ver. Y entonces empiezo a darme cuenta, y ahí de nuevo la honestidad, empiezo a darme cuenta de que cuando miro de frente a lo que yo pienso acerca de Hitler, me doy cuenta que yo pienso acerca de Hitler exactamente lo mismo que él pensaba acerca de los judíos. Y ahí me encuentro que estoy compartiendo la misma idea que él usó para exterminar tantas vidas. Entonces él me lleva a un lugar profundo de mí mismo al cual yo tengo que mirar para aprender a aceptar, respetar y amar. Porque cuando yo le miro a él, lo que yo veo es que carece de amor. Pero cuando yo no aporto ese amor a mi idea de Hitler, vuelvo a hacer exactamente lo mismo que él hizo, rechazar la vida. Fantástico, sí. Eso que estás hablando y me ha venido a la cabeza, ¿te acuerdas? Creo que fue el año pasado, lo del rey con los elefantes en África y todo Sí. aquello que causó. Yo no tengo televisión y el único medio que tengo es, aquí que estoy en Arizona, es Facebook. Y recuerdo que alguien, bueno, alguien no, montones de personas ponían las fotos del pobre hombre este y no te imaginas la cantidad de burradas que llegó a provocar la foto del rey con los elefantes. Un odio, un horror, que yo decía, pero por Dios, si os leyerais, estaríais horrorizados de lo que estáis llegando a decir. Bueno, me pareció terrible. En fin, seguimos. Sí, voy a bajar mi Sí, persiana, que me está tienes el dando el sol. sol de cara. Ok. Ok. Mejor, bueno. Yo tengo aquí una luz también arriba. Esto que acabas de decir, de lo de conseguir separarnos de lo que sucede fuera para poder observarlos con imparcialidad, ¿vale? Yo llevo ahora un tiempo que he empezado con el budismo y con la meditación de Vipassana, mindfulness, que va precisamente de todo esto, lo cual es complicado. Una de las cosas que me fascinó de uno de los profesores que me dijo fue que vivimos en nuestros pensamientos, lo cual es auténtico. Yo no puedo hablar por el resto, hablo por mí, pero creo que somos todos bastante parecidos. Pero es alucinante la cantidad de tiempo que yo vivo en mis pensamientos. Yo no vivo en la realidad. Y cuando miro una mesa, esta mesa, yo no veo la mesa, yo estoy pensando en la mesa. ¿Sabes lo que quiero decir? Es alucinante. Entonces, pero también creo que todo lo que tenemos es perfecto. Si estamos hechos así, con nuestra mente, con nuestro ego, con nuestra personalidad, con nuestros pensamientos, tiene una razón. ¿Tú sabes cuál es esa razón? ¿Por qué venimos de serie con estos condicionantes que nos limitan? Porque si nos hubieran hecho sin ellos sería mucho más fácil, claro. Bajo mi punto de vista, es simplemente una experiencia, es una vivencia, es un juego, por decirlo así. Es aprender desde esa perspectiva, simplemente. No hay más. Por eso no estoy muy interesado en cuáles son las causas del estado mental en el que me encontré, sino qué decido yo hacer ahora respecto a eso. Es para mí básico. Básico, porque también genera mucho tiempo, mucha pérdida de tiempo, intentar encontrar unas causas que no se recuerdan si no has cruzado ese espacio. Okay. Entonces, es que esto del ego, sobre todo lo del ego, que lo oigo tanto, lo leo tanto por ahí, pobre ego, lo tienen acribillado, es el malo de nuestra película, de nuestra propia película. A mí no me resuena esto de que el ego sea malo, para nada. No me parece que el ego, yo creo que el ego debe de tener una función
que es vital para nuestro propio conocimiento personal. Por eso te preguntaba, la mente, bueno, la mente es la creadora de los pensamientos, pero el ego, ¿tienes algo en particular que te inspire el ego como función, como parte de nuestro, como una herramienta más en nuestro camino interior? Ok. El ego es simplemente un mecanismo de comunicación. Es la forma en la que tú y yo, que somos una misma cosa, nos podemos comunicar desde este espacio en el que estamos, desde este nivel de conciencia o realidad, por llamarlo de alguna forma. Para mí es un mecanismo, es una herramienta. Lo que ocurre es que la usamos para protegernos, para escondernos detrás de él, para que él sea el que piensa y decida las cosas en función de lo que percibe y vive, en lugar de hacerlo nosotros de forma responsable. Pero en realidad, la única enseñanza que aporta el ego es que no es útil, que no es necesario. Y es una gran enseñanza. Para conocer esto, uno tiene que tener ego, tiene que abrirse a vivir, a aceptar y a amar su ego para descubrir eso, que el ego no es necesario. Es decir, esa sensación de separación, esa sensación de dualidad, esa sensación de que puedo sufrir, de que puedo pensar cosas que me afecten en contra mía, no tiene ningún sentido. Pero solo a través de esa experiencia egoica yo puedo descubrirlo. Okay. Me resuena, me resuena. Como tú decías, hay como una cruzada espiritual en Sí, contra del ego. Hay muchas técnicas, incluso gente que se queja, ¿no? Como, ay, mi ego, ¿y cómo hago para eliminar mi ego? ya. Cuando O en matar al realidad ego, matar al no ego. tiene ningún sentido. Sí, sí. Cuando lo leo, matar al ego. Dios mío, ¿por qué vas a matar al ego? Claro, lo curioso es que estas personas no saben que el que quiere matar al ego, que el que quiere luchar contra el ego, es el ego mismo. El ego es el que se da importancia a sí mismo a través de esos pensamientos para mantenerse vivo y mantenerse en pie. Sí, eso tiene sentido. Bueno, yo no sé si sigo, pero si sigo me da igual, pero yo he tenido un ego muy, muy poderoso, muy fuerte, en función de la falta de autoestima y de todas estas cosas, ¿vale? El ego es como que intenta suplir ese amor propio Bien. de forma falsa y demás. Y me acuerdo una vez hablando con mi madre, me dijo, niña, deja el ego, déjalo que se exprese, que tiene derecho, que lo has estado maltratando todos estos años, déjalo, dale lo que quiera y disfrútalo, déjalo disfrutar. Y lo hice y me vino genial, oye, mi ego está súper contento, súper tranquilo. De vez en cuando se me desloca, ¿no? Pero lo llevo bien. Ok, volviendo al tema este del miedo y demás. Estamos, bueno, supongo que está relacionado, claro, con todo esto de la ascensión planetaria. ¿Lo estás relacionado con el tema? ¿Un poquito? Muy poco. Ok, vale. Lo he oído. Vale. Entonces, bueno, hay muchísima gente hablando con esto de la ascensión planetaria, de que vamos a salir, bueno, hay gente que cree que va a haber una tierra paralela y demás, yo no, eso no me resuena, pero estamos como entre... De hecho, hay gente que cree que hoy, precisamente el día del solsticio de primavera, va a haber... Es el final de la tercera, de la energía, de la vibración que sostiene la tercera dimensión, que es como el fin de la oscuridad, de esta era de oscuridad, y comenzamos con la nueva era de luz. Por lo tanto, dejamos el miedo atrás. ¿Qué opinas de esto? Ah, vengo escuchando muchos fines de ciclo. No hay muchas fechas. Dentro de unos meses encontraremos otro. Que hay una cuadratura con no sé qué cosa que genera una puerta que va a cambiar lo que... Pero lo que a mí más me interesa es dónde estoy yo respecto a mí mismo en cada instante. Entonces, para mí, yo no querría que nadie se ofendiera, pero todo el resto para mí es adyacente, es folclore. Lo que más me interesa es saber dónde estoy yo en relación a mí mismo, en relación a todo lo que me envuelve. ¿Estoy amándolo o le estoy teniendo miedo? ¿Estoy aceptándolo o lo estoy rechazando?
Nada más, nada más. O sea, el único camino es el camino interior. El único camino es el camino individual propio tuyo. Para mí sí, es el punto en el que uno aprende a ser maestro de sí mismo y empieza a abrirse al ámbito de la maestría mental, la maestría emocional, la maestría física, a través de experimentar su propia vida. Si eso tiene que ver con todo esto que me cuentas, genial, pero yo luego me encuentro lidiando con mis propias emociones, con mis propios pensamientos, con mi mundo. Y ahí es donde está para mí el gran aprendizaje. Si se abren portales y todo esto que cuentas es así, me parece fantástico. Pero yo a veces me pregunto, si eso fuera así, entiendo que nosotros, los seres humanos, no tendríamos la capacidad de comprenderlo en su magnitud. Porque estamos hablando de mecanismos de movimientos universales. Entonces, yo lo respeto mucho, pero veo mi incapacidad de llegar a alcanzar esa comprensión porque aún no pienso al 100% como piensa un universo. Uf, ya. Okay. ¿Sabes una cosa que Entonces, toda interpretación que se desprende de esto, Ujú. que yo pueda dar, sé que es falsa. Sé que no es verdad, porque está sesgada, está limitada por mi experiencia, Sergi. Entonces, según eso que tú estás diciendo, hay mucha gente también que busca su misión, como mi misión aquí. En realidad la misión es lo que tú estás diciendo, ¿no? Conocerse a uno mismo. Claro, yo también estuve buscando mi misión durante mucho tiempo. Incluso yo tenía una sensación interna muy profunda de que había venido a este mundo a hacer algo Ujú. y estuve muchos años buscándolo. Hasta que me di cuenta de que lo único que tenía que hacer o mi función de vida era aprender a amar incondicionalmente. Y eso empezaba por mí mismo. De nuevo, por la sensación de desagrado que me produce eso que veo en la televisión. Ahí está mi función de vida. Por eso he nacido, para amar eso. Qué bonito. Me gustas, eres muy respetuoso, muy desprendes mucho cariño, eso es de agradecer. Gracias. Bueno, mis preguntas más o menos eran estas. Ahora voy a pasar a preguntarte, a hacerte las preguntas de mis amigos de Facebook, ¿vale? Que son súper interesantes, por cierto. Una de ellas, bueno, ya has contestado un poco, pero te la vuelvo a hacer por respeto a la persona Sí, que la ha por hecho. supuesto. Es, ¿cuál fue la chispa que te hizo despertar a comprender que la vida era otra cosa? Quieren saber más o menos tu hoja de ruta, desde tu despertar hasta el día de hoy, pero aquello que te hizo, "Mm, esto es lo que Ya. es y no lo que yo creía". Si El hay algo. sufrimiento, Oh, el sufrimiento fue mi chispa. El punto de máxima imposibilidad. Hubo un momento donde llegué incluso a ponerme de rodillas en el suelo, golpeando, llorando, por una estupidez, una situación que me había ocurrido, pero que por alguna razón detonó un sufrimiento insoportable. Y lo único que quería era suicidarme, era acabar con mi vida, porque no tenía sentido. Entonces, desde ahí sé que surgió algo profundo, una petición profunda. No sé tampoco ponerle palabras, pero justo ahí empezó a transformarse todo y empezó a aparecer lo que decías tú, ¿no? Esa ruta, ¿no? Aparece un maestro, aparece un libro, una película, una relación. Empiezan a aparecer todo aquello que te ayuda a aprender del sufrimiento. okay. Aparece lo que necesitas y no lo que quieres. Hay una diferencia ahí importante. Es total, es total, porque sí, siempre he estado buscando aquello que yo creía que me iba a hacer bien o incluso espiritualmente. Yo siempre he tenido un cierto sentido de espiritualidad desde muy joven y siempre he creído saber qué es lo que era espiritual y qué no y cómo mantenerlo. Y estaba todo completamente equivocado, porque al final terminé en el fondo de mi pozo, ahí donde yo escondía mi sufrimiento más profundo y más esencial. El sufrimiento de no saber quién soy y el sufrimiento de no saber por qué estoy vivo.
O sea, Tocar ese punto fue la chispa. o sea que hay que sumergirse en esa piscina de dolor que casi todos tenemos y que casi ninguno quiere bajar a ver. Claro, ahí está la gran oportunidad que nos brindan pensamientos y emociones que nosotros hemos catalogado de negativos, porque son puertas a esa parte de nosotros mismos que no queremos ver. Pero claro, yo me pregunté, ¿cómo puede ser que haya un espacio mío que no quiera ver? ¿Por qué? Si es mío. Entonces empecé a investigar y a ir hacia él y empecé a encontrar espacios huecos, vacíos, donde yo no estaba, que esperaba que llenasen un coche nuevo, una relación que me comprendiese, un trabajo que me diese el dinero que pudiera estar tranquilo. Lo estaba llenando con todas estas cosas artificiales y que en realidad tampoco cubrían en realidad ese espacio de sufrimiento. Se me acaba de ocurrir una pregunta nueva mía, ahora sigo con las de mis amigos, ¿vale? ¿Qué es la abundancia? ¿Qué es la abundancia? Sí. La abundancia es tu capacidad de reconocerte pleno, de no necesitar absolutamente nada más que lo que tienes en este momento. Eso es lo que es para mí la abundancia. Cuando uno se sabe consciente de sí mismo, cuando uno se da cuenta, ostras, soy consciente de mí mismo, eso es abundancia. Es lo máximo que puedes albergar, es tu propia conciencia, eso es una pasada. Lo que ocurre es que como no valoramos eso, hemos puesto la abundancia en otras cosas. Abundancia para los seres humanos es tener muchas cosas de X cosa. Pero es justo al revés. Es estar pleno en tu propia experiencia. Ahí te sabes abundante. Y lo demás puedes jugar con ello. Puedes jugar con ello, claro que sí. No estoy diciendo que tengamos que ir desnudos por la calle, como me decía alguien. No, pero hay mucha gente hay mucha gente que vive en la escasez. Sobre todo gente que se dedica al tema espiritual, porque aquí también hay una guerra fantástica entre cobro o no cobro. ¿Acepto donaciones o pongo un precio fijo? ¿O lo hago todo gratis y me muero de hambre? O, ¿sabes? Aquí hay una dualidad y hay una guerra dolorosa, sufrimiento. De nuevo, porque se lleva todo esto a nivel conceptual, se conceptualiza. Y el cerebro aún no está listo para comprender esto de forma conceptual, porque lo enmarca desde los conceptos antiguos. Entonces, tú puedes sentirte abundante teniendo una casa enorme con piscina y puedes sentirte abundante viviendo en una chabola, porque implica esa sensación de abundancia. Acabo de responder hace nada, 5 minutos antes de que empezáramos la entrevista, alguien que me preguntara eso de cobrar, no cobrar, si cobrar desvirtuaba este tipo de enseñanzas, pero en realidad, ¿qué poder tiene el dinero a la hora de desvirtuar algo? ¿Qué poder tiene el dinero a la hora de decidir si algo es espiritual o no? Se lo damos nosotros ese poder. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivir la vida como niños. Y los niños no tienen problemas con el dinero. Es más, se sienten abundantes, entonces pues siempre están en ese, pues bueno, pues vamos a usar el dinero, ¿no? Somos nosotros los que vivimos desde nuestra escasez, ¿se llama en castellano? Sí. Esa forma de vivir el dinero. Yo no pienso que se tenga que cobrar ni que no se tenga que cobrar. Es una experiencia muy particular en función de las situaciones concretas en las que se encuentre cada uno. Tomo nota. No sé si estás relacionado, sigo con las preguntas. Tengo una pregunta que no sé si tú estás familiarizado con lo de los números. Hay una chica que me pregunta, se le repiten, bueno, a mí también y a mucha gente, se repiten muchas series de números como 11, 11, 1, 11, 12, 12, 4, 44, 5, 55, así, una barbaridad. A mí me pasa, cada vez que miro la hora es una de estas horas. Y ella quería saber cómo interpretar este tipo de sincronicidad numérica, qué mensaje tienen, porque claro, es como, ay, qué chula la hora, pero no sabes qué significa eso. A mí me persigue el 33. Cuando la hora son las 11:33, las 33. Yo no lo interpretaría. Yo lo que haría es disfrutar
de ver que hay algo que no pillo, que hay algo en mi vida que está moviendo los hilos, que me está dando señales, 11 y 11, 11 y 44, me está dando esos patrones y que no estoy pillando. Yo lo vivo como que, Sergi, mejor no organices tu vida, mejor deja que se organice sola y tú dedícate a vivirla, ¿no? Yo lo vivo como esos guiños que hace la vida, ¿no? Y que me muestra que hay algo ahí detrás que no estoy pillando y que no pasa nada, ¿no? Queremos entenderlo todo, interpretarlo, ¿no? Es más divertido que no sea así. El efecto sorpresa es mucho más divertido. Eso de lo del guiño me ha hecho gracia, porque yo me lo tomo como si los ángeles estuvieran... ¡Ah! ¡Buen trabajo! Ya Eso puede está. ser una forma. Ok, bueno, ahora tengo una pregunta que súper interesante, me hizo mucha gracia, de mi amiga Cristina, de Facebook también. Te la leo porque es un poquillo larga. Bien. Dice, no tengo memoria de vidas pasadas, no tengo la certeza de haber pasado por este mundo, no, pero tengo la certeza de haber pasado por este mundo muchísimas veces y creo que esta vida tampoco será la última. Y en esa certeza se basa mi pregunta. Todo esto que estamos viviendo ahora y toda esta información que se está moviendo tanto fuera de nosotros como dentro, ¿es solo una preparación para nuestra siguiente encarnación? Pregunto esto porque muy dentro de mí siento que esto no acaba ahora. Y cuando digo ahora me refiero a los próximos 100 o 200 años. Si me tocó vivir todas estas encarnaciones en la era de oscuridad, creo que tengo el derecho ganado de vivir todas las próximas en la era de luz. Ok. Lo cual creo es legítima la pregunta. Ok. La pregunta en sí es si lo que ella experimenta es así. Ok. Sí. En mi experiencia, todas mis experiencias como ser humano están contenidas en este instante, están ocurriendo en el presente. No hay ninguna que haya ocurrido, ocurra o vaya a ocurrir fuera de este instante. Entonces, no lo miro tanto como causa-efecto, incluso el karma no lo veo desde la perspectiva causa-efecto, como hice o no hice entonces pasa, sino como un espacio, este momento, en el que ocurre todo eso desde esas vidas. Entonces, si ella tiene esa sensación, es porque seguramente está en contacto con esa vida que ya está ocurriendo dentro de 200 años. No sé si me explico. Sí, sí. Tenemos que, para comprender esto, tenemos que abrir un poco la perspectiva del tiempo que tenemos. El tiempo no es lineal, el tiempo es esférico. La idea de tiempo, tal como nosotros la conocemos, está incluida en una esfera que ocurre en este único instante. Entonces, yo tampoco me preocuparía si ya que me he currado toda la oscuridad, la era de la oscuridad, voy a vivirlo, porque es fuera del tiempo donde realmente no hay dualidad, no hay oscuridad, luz. Es solo una única idea de amor, de paz y de luz. Okay. Entonces, yo usaría la vida que esta chica está viviendo no para labrarse una siguiente, sino para culminar esta, para alcanzar la plenitud en esta. Eso es un buen consejo. Ok. Sé que mis respuestas a veces no cumplen las expectativas del que la pregunta, muchas veces, ¿no? Porque no, ¿cómo expresar esto? No veo quizá a veces las cosas desde esa perspectiva, pero entiendo que soy honesto conmigo mismo. No, mira, las preguntas tienen vibración igual que lo tienen las respuestas. Y a lo mejor la vibración de la pregunta tiene que ser cambiada con la vibración de la respuesta, con lo cual es Okay. perfecto. Así es como yo lo veo, por lo menos. A veces la respuesta cambia la pregunta, es lo que quiero decir. Ya, de hecho esa es mi intención. Mi intención es acompañar al que pregunta a un espacio fuera de la duda, fuera de la pregunta, para que él mismo pueda descubrir su propia respuesta. Esa es la clave para mí. Perfecto. Ok, aquí tengo ahora otra preguntilla un poco así.
esta pregunta me la ha hecho otra amiga, esta es una amiga personal mío, pero yo me he visto en esta situación de esta pregunta que te voy a hacer y sé que hay mucha gente que está metida en esta espiral y que yo no tengo respuesta, así que a ver si tú encuentras alguna, te la leo. A veces una persona que trata de vivir tan conscientemente como puede, que procura ser responsable con su vida interior y exterior, que medita, que vive sano, que procura mantenerse despierto todo el tiempo posible, que sabe que todo tiene un propósito, pero que sin embargo no hay una manera de salir de una especie de espiral oscura, como si esta persona atrayese hacia su vida cosas negativas, como falta de dinero, muertes de seres queridos, falta de trabajo, todo tipo de situaciones externas que te hacen tambalear tu fe, tu alegría, tu positivismo, ¿sabes? Es como que, ¿qué pasa? Estoy despierta, lo tengo todo claro, todo lo que puedo tener claro, ¿sabes? Sé qué preguntas me tengo que hacer, pero aún así no hay manera de salir de esta oscuridad, por decirlo de alguna manera, de este drama, el melodrama, Ya, ¿sabes? De ahora ya, es una cosa, superas una cosa y otra, ahora viene otra, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Soy un imán? ¿Sabes? ya. ¿Qué pasa ahí? Eso es muy interesante. Seguimos haciendo cosas para contrarrestar la oscuridad, Ujú. pero no hay mecanismo, ni meditación, ni oración, ni cosa que sirva cuando tú estás enfrente de tu propia oscuridad. No la hay. Lo único que podemos hacer es abrirnos a aprender a cruzar eso. Y por eso necesitamos esa espiral de cosas que ocurren. Cuando uno empieza a ver la vida no como momentos buenos y momentos malos, como momentos positivos y momentos negativos, sino como un único hilo inteligente que diseña situación tras situación para que tú puedas descubrir qué eres en realidad, entonces uno no ve la oscuridad y la luz en su vida, sino que ve una mano que se tiende constantemente para que la cojas y la puedas cruzar. Es decir, esas cosas que esa persona tiene la sensación que atrae no son más que situaciones diseñadas para que esta persona aprenda a mirar qué siente cuando ocurren estas situaciones y aprender a aceptar, a respetar y cruzar esos sentimientos para descubrir qué es lo que esconde detrás. Y detrás de toda emoción, por muy intensa que sea, al final de todo siempre hay paz. Cuando empiezas a descubrir la paz que hay en esos momentos de oscuridad, te das cuenta de que eran oscuros porque tú no ponías tu propia paz en eso. No sé si me explico. Sí, totalmente. Nos convertimos en traductores. Los momentos en los que vivimos la paz, pues la vivimos, perfecto. Y los momentos en los que no la vivimos, nosotros la descubrimos en nosotros y la aportamos. Entonces no hay momentos oscuros ni luminosos. Son momentos. Si tenemos la tendencia a creer que estamos atrayendo situaciones negativas y eso genera mucha culpa y genera una sensación de desconcierto. Y no es así, no estamos atrayendo nada. Estamos viviendo un diseño que fue diseñado para que aprendásemos a ser felices. Entonces, incluso en esas situaciones son las que realmente nos enseñan a ser felices. Es donde podemos descubrir la felicidad interna justo en esas situaciones. Por eso vienen. Okay. No es un, ¿cómo lo llaman? No es, me sale la palabra putada. No es una putada de la vida. Es un gesto de intentar enseñarnos que lo que nosotros hemos comprendido que era la felicidad no es. Que es algo mucho más profundo. Que esta situación de conflicto me está acompañando. Me está llevando. Entonces, ¿esto acaba alguna vez? Esto termina, pero para mí la pregunta, que me la he hecho muchas veces, ya no tiene sentido. Para mí el sentido es andar, andar. Me da igual cuánto tiempo vaya a durar esto. Mi función es hacerme responsable de todo lo que siento, veo, pienso y hago. Completamente. Aprender a tomar la responsabilidad de ello.
Es como los niños cuando van en coche y van a algún lugar, ¿no? Y empiezan a cansarse del viaje, ¿no? ¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo llegaremos? ¿No? Pues hacemos un poco lo mismo, ¿no? Y llega un momento que lo que tienes claro es que tú quieres llegar a ese punto. Ya, te da igual cuánto falta. Te pones a disfrutar del viaje. Y eso es lo que yo invitaría a esta persona que hiciera, que disfrutara de sus conflictos. Parece absurdo lo que acabo de decir, pero cada conflicto entraña, esconde una belleza increíble. La belleza de descubrir que ese conflicto no tenía el poder de hacerte daño. Y eso no tiene precio. Lo que ocurre es que no lo vemos porque evitamos los conflictos. Por eso regresa otro para que lo podamos aprender y lo esquivamos. Y por eso viene otro para que lo podamos aprender. Y nuestra vida nos ofrece conflicto tras conflicto para que podamos descubrir por fin que el conflicto no es conflictivo. Es un mecanismo de enseñanza para descubrir esa paz interna. Ok. Ayer les preguntaba, estaba dando una charla y les preguntaba a un grupo de gente cómo vivirían su vida si supieran que al final de la vida hay paz y felicidad. ¿Cuál sería su disposición a la hora de vivir su vida y sus conflictos? Y todo el mundo me decía, en paz. Ese es el punto, ¿no? De abrirnos a la posibilidad de que nuestra vida en realidad esté diseñada como aprendizaje para alcanzar aquello que todos los seres humanos queremos: paz, felicidad y amor. Si damos eso por hecho, y ahí es donde entra la confianza, si damos eso por hecho, entonces uno se puede relajar y empezar a vivir la vida con confianza, con paz, con felicidad, conflictos incluidos. Y ese es el gran aprendizaje y la gran función de vida que tenemos todos los seres humanos. Ok. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo ve Sergi la vida? Ya has contestado con todas las preguntas, pero bueno, así un poquito. Mira, hubo un momento, estaba paseando en el bosque hace unos cuantos meses y me apeteció mucho sentarme debajo de unos árboles. Y empecé a mirar esos árboles y me di cuenta que esos árboles estaban en paz y estaban vivos, estaban conectados a la vida, estaban agradecidos por la vida. Y empecé a darme cuenta de que yo no sentía eso por la mía. Y empecé a ver que yo pensaba que mi vida no me amaba, que mi vida me había estado poniendo situaciones que yo no quería, que me había estado castigando, que me había estado poniendo pruebas. Y descubrí que nada de eso era verdad, que eso era producto de cómo yo había vivido esas situaciones y de cómo yo las había interpretado. Entonces viene algo que tú decías antes. Descubrí que yo no había vivido mi vida, sino que había vivido mis pensamientos acerca de lo que yo creía que era la vida. Y ahí es donde estaba mi sufrimiento. Entonces me abrí a soltarlos y pude ver cuánto me amaba mi vida, cuánto me respetaba mi vida, tanto que me había permitido rechazarla, que me había permitido culparla a ella de mis propios pensamientos. Entonces vi que la visión que tiene la vida de sí misma es pura felicidad, es pura perfección. Entonces es como que pude rendir o soltar mi perspectiva acerca de la vida y unirme a la visión que la vida tiene acerca de sí misma. Entonces puedo permitirme ver qué es mi vida desde sus propios ojos. Y es impresionante, porque solo ocurre en este instante. La vida solo es este instante. No valora absolutamente nada más la vida. Es increíble. Eso es lo que es la vida para mí. Fantástico. Me quedo con una de las frases de la película que me impactó. A veces escuchas una frase que te... ¡Wow! Es como, no sé cómo explicarlo, es como una bomba atómica dentro. Y esta frase que dijiste en la película me pareció fantástica, que es que cuando... Bueno, no la voy a repetir exactamente igual, pero lo que dijiste fue que cuando dos seres
se encuentran, hay un encuentro, debería de haber una transformación. Siempre, porque nunca se han encontrado en ese instante, siempre es nuevo. Desde que oí aquello, te juro, mi vida con mi marido, que llevo 10 años casada, con mis hijas, con el gato, es alucinante, es como, no sé cómo explicarlo, es como, al escuchar aquello, tiré una barrera y me relajé un paso más, ¿sabes? Es como, voy a dejar que suceda todo, lo que tenga que suceder en cada instante. Es como que toda la creación sucede cada instante. Se vuelve a crear, se vuelve a crear. Es... Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Qué sientes ahora que eres consciente de esto? ¿Qué sientes ahora que me estás explicando esto? ¿Qué estás sintiendo? Yo, que nazco cada segundo. Cada segundo es... He recuperado la curiosidad. ¿Y qué emoción sientes cuando te das cuenta de eso? Yo, plenitud. Ahora observa, cualquier situación que venga, con tu gato, con tu marido, con quien sea, la estás encarando desde la plenitud. Entonces, si esa situación que ocurre carece de plenitud, ya estás ahí tú para ponerla. Y eso es una pasada, esa es tu función de vida. La verdad es que sí, es maravilloso. Además, te sientes... Hablaba hace un ratito, antes de empezar a hablar contigo, con una amiga mía que es muy especial, y le decía, es que me siento... Es como, me siento muy pequeña, cada vez me siento más pequeña, pero más grande al mismo tiempo. Es muy difícil de explicar, es como que he descubierto que el secreto de la vida está en lo pequeño, no en lo grande. Es como que el mundo no tiene que ser cambiado, por cierto. La conciencia humana, el mundo es perfecto, el mundo solo necesita que nos cambiemos lo que haya que cambiar en nosotros. El mundo está en perfecto equilibrio consigo mismo, pero todo aquello que queramos cambiar se hace desde lo casi imperceptible. No desde arriba. La gente cree que el mundo hay que cambiarlo desde los políticos, la religión, y claro, eso crea un estancamiento, una frustración y una impotencia que no, es al revés. El poder está en nosotros, en lo chiquitín, en la pequeña partícula de polvo, en mi pensamiento, en mi plenitud. Ahí está el cambio. Y cada vez que lo manifiesto y lo observo, sucede. Y sucede, y sucede. Es maravilloso eso. Es cierto. Perdona, que me he emocionado. Me encanta. Bueno, pues ya están todas mis preguntas. Si quieres añadir tú alguna cosa más. No, no tengo nada más que añadir. Okay. Simplemente, quizá para quien pueda estar escuchando esto, que aún pueda tener dudas o que vea esto como muy lejano o que incluso me vea a mí como alguien que está más avanzado, que no es cierto. Estoy exactamente en el mismo punto que hace 10 años, 30 años. Simplemente lo que hago es abrirme a estar en ese punto sin querer tocarlo, sin querer interferir en ello. Y eso es una pasada. Es lo... Es mejor que cualquier droga, eso ya lo digo yo. Bueno, no es que haya probado las drogas, ¿eh? El café, la cafeína sí. Pues fantástico, me ha encantado hablar contigo, ha sido todo un placer que hayas invertido tu tiempo en estar un ratito con nosotros. Muchísimas gracias. Es un placer. Gracias. Una última cosa que siempre se me olvida. Por si hay alguien que quiera encontrarte o que viva cerca por aquí, por Barcelona, por Barcelona y demás, ¿tú das clases, talleres? ¿Dónde te pueden encontrar? Si entran a mi web, que es sergiotorres.es, ahí está toda la información. Vale, perfecto. Ok, pues un placer y muchas gracias. Gracias. Chao.